Enseguida continuaremos con la ponencia de la doctora Marielos Murillo Rojas, titulada Las construcciones coordinadas en el habla infantil costarricense, adversativas y causales, pero ¿por qué? Marielos Murillo Rojas es profesora e investigadora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un bachillerato en educación preescolar, una licenciatura en educación preescolar y una maestría en lingüística, títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica. Además, posee un doctorado en formación del profesorado, área didáctica de la lengua y la literatura españolas por la Universidad de Extremadura, España. Es investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de especialidad son la didáctica de la lengua en la educación preescolar y primaria y la lingüística educativa. Adelante, doña Mariela. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes en el 10º coloquio de lexicografía, ya con bastante camino recorrido, ¿verdad? Los coloquios. Hoy les voy a compartir pantalla para hacer la presentación con una presentación de PowerPoint. Y bueno, les voy a contar cuando ya voy a poner la presentación, porque vamos a restringir un poquito la extensión vamos a ver, ya estamos, ¿verdad? La extensión del tema porque es muy amplio. Ya luego me puse a hacer el cálculo, ¿verdad? Y es muy amplio y ya estamos un poquillo tarde, ¿verdad? Entonces, el trabajo que les presento es un trabajo que realicé con el doctor Víctor Sánchez Corrales. Y entonces, bueno, vamos a conversar esta tarde sobre las construcciones coordinadas en el habla infantil costarricense, adversativas y causales, pero me voy a centrar únicamente en pero, aunque en las conclusiones voy a retomar la situación de por qué. Bien, como consideraciones iniciales, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo la presentación? Sí. 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 Es que lo puse en pantalla grande para verlo. Bien, entonces, esta investigación, ¿verdad? Se toma del trabajo del proyecto de investigación test morfosintáctico para niños costarricenses menores de 6 años, inscrito en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y que concluyó en el año 2020. De esta investigación se realizan varias investigaciones específicas. Una de ellas es esta, otra la realizó el profesor Alberto Barahona sobre las preposiciones en el habla infantil, también se trabajó el verbo, otros tipos de oraciones y se escribió un perfil morfosintáctico del desarrollo de los niños de 2 a 6 años, de los niños costarricenses, ¿verdad? Entonces esto lo que les voy a presentar es la parte de este tipo de oraciones. Bien, lo que se pretende es corroborar con la población infantil costarricense la trayectoria evolutiva de los nexos pero y porque, ya develada por Varela en diferentes investigaciones en el año 2000, 2004, 2011 y 2014, con niños mexicanos. Lo que pasa es que es con muestras muy pequeñas, 2, 3 niños. Luego, Prago Vázquez también en el 2006 hace un análisis sobre estos nexos y Enríquez Martínez hace un análisis también sobre estos nexos, pero todos estos investigadores trabajan en el 2017. Trabajan con muestras infantiles de 2 a 4 años. En el caso nuestro, adicionamos el rango de edad de 4 a 6, que en realidad son 4 subgrupos de niños, para completar digamos, la visión de ese proceso evolutivo. Pues nuestro objetivo final es, bueno, fue en aquel momento la elaboración de un test que se elaboró y el que debe validarse posteriormente. Bien, se consideran los hallazgos de investigaciones específicas sobre la emergencia de las construcciones complejas en el habla infantil de niños hispanohablantes. Vamos a centrarnos, ¿verdad?
para efectos de restringir, ¿verdad? Y también por el idioma, ¿verdad? Trabajar con niños hispanohablantes es en este caso lo mejor, dado nuestro objetivo final, que es el test. Y situados teóricamente desde un enfoque sistémico procesual. Entonces, en este caso se va a trabajar básicamente como referentes para el estado de, para la metodología, ¿verdad? Y el marco teórico con los investigadores que tienen aquí, Fernández Pérez, Rojas Nieto, Varela, Prago Vázquez y Enríquez Martínez. Rojas Nieto específicamente los aspectos relativos a el andamiaje que el adulto realiza con el niño mediante preguntas. Bien. Como aspectos metodológicos, pues se analizan las construcciones propias del habla infantil desde perspectivas metodológicas ajustadas a las singularidades de la naturaleza de las producciones espontáneas de los niños. O sea, abordar la gramática en proceso y no desde el sistema adulto ya perfilado, ¿verdad? Eso va a hacer que no solamente prestemos atención a lo que son construcciones sintácticas, sino al contexto, ¿verdad?, de la producción del niño y también a las funciones pragmáticas de estos nexos. Se destaca el uso de la pregunta en la construcción del conocimiento lingüístico en el proceso de adquisición de la lengua y desde este fundamento se analiza el esquema pregunta-respuesta en la interacción del adulto y el niño, lo cual constituye una perspectiva básica para valorar el acompañamiento del adulto en el proceso de adquisición de la lengua, ¿verdad? La lengua como una habilidad, una destreza, ¿verdad?, que se adquiere en contexto y en interacción con otras personas. El corpus, vamos a ver, respecto del corpus, se utilizan todos los contextos de uso de pero y porque del corpus oral de niños de 2 a 6 años, del proyecto que ya les mencioné. Y el corpus pues estuvo formado por el material verbal de 75 niños distribuidos en 8 rangos de edad con una diferencia de 6 meses cada uno. Aquí tienen ustedes una muestra, ¿verdad?, de la organización del corpus según el uso de los nexos pero y por qué, ¿verdad? Aquí tenemos en la primera columna, bueno, los grupos, luego tenemos la muestra total. La muestra total, lo ideal era contar con 10 niños por rango de edad, pero por las circunstancias mismas de la conformación de este tipo de muestra, que finalmente fue de 75 niños, después de haber grabado más de 100 niños, pues algunos se van descartando los que no cumplen los parámetros para conformar la muestra, ¿verdad?, como cantidad de texto emitido, ¿verdad?, el tiempo de la grabación. Entonces, pues nos quedaron 2 grupos con menos niños, pero ya era imposible, ¿verdad? ¿Soy yo o hubo un problema? Ya volvió María Luz. Se fue. El micrófono, María Luz. Sí, tiene el micrófono apagado, doña María Luz. Es que creo que se fue la luz o algo pasó. Voy a regresar a compartir pantalla. Yo no sé por dónde quedamos, pero yo en un momento sentí que estaba hablando sola, ¿verdad? No vi nada. Bueno, voy a regresar. Vamos a ver, es aquí donde estoy. No sé si quedamos aquí en la distribución de la muestra. ¿Estábamos ahí? Sí. Bueno, entonces, bueno, les contaba por qué los grupos no son parejos. Luego aquí vemos en la tercera columna niños que usan pero. Entonces, aquí tenemos, no todos los niños usaron, los niños de la muestra pues usaron este nexo y lo mismo porque. Entonces, finalmente de 75 niños de la muestra total, tenemos una submuestra de niños de 51 niños que usaron este nexo y en el caso de porque 66
66 niños, ¿verdad? Entonces se va reacomodando la muestra dependiendo de qué es lo que logramos obtener, ¿verdad? De los niños. Bien, entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuál es el comportamiento de los nexos, pero y por qué en textos orales aportados por niños costarricenses de 2 a 6 años? Y entonces, para esto, pues, se van a identificar tanto los valores pragmáticos y sintácticos que cumplen estos nexos, ¿verdad? Y se van a identificar las funciones con que se usaron en términos de las macrofunciones de Halliday. Bien, el análisis que se hace es siguiendo, ¿verdad? De una manera cercana el análisis o la metodología seguida por los estudios que cité ahora, ¿verdad? Con el objetivo de llegar a ciertas comparaciones, comparar nuestros datos con los datos de los colegas, del colega mexicano y los españoles. Entonces, se sigue, grosso modo, ¿verdad? Como les digo, la metodología de Enríquez Martínez, pero que Enríquez Martínez retoma de Prado Vázquez y de Varela, ¿verdad? Entonces, ya finalmente en el 2017 tiene una metodología un poco más pulida, que es la metodología que nosotros trabajamos haciendo también alguna pequeña adecuación. Bien, entonces se trabajan frecuencias de pero y porque por etapas a nivel grupal, ¿verdad? Los diferentes grupos, la edad de aparición de las funciones pero y porque en su uso pragmático y uso sintáctico, viéndolo como dos conglomerados, podríamos decirlo así. Luego, los valores principales de estos nexos según las macrofunciones de Halliday, y entonces aquí ya podemos ver lo que era el uso pragmático desde la organización que hace Halliday, que aquí incluiríamos entonces lo que serían los usos interpersonales y los textuales, y el ideativo, que sería en el mismo caso del uso sintáctico, que sería el uso sintáctico. Luego vemos los tipos de cohesión establecidos mediante los nexos estudiados y los tipos de estructuras presentes, que son construcciones compartidas, porque recuerden que estamos trabajando con una metodología que no saca el texto del niño y lo analiza por separado, sino el texto del niño en función del texto también que está produciendo el interlocutor adulto, ¿verdad? En este caso. Entonces, las construcciones compartidas entre el niño y el adulto, y las construcciones individuales, ¿verdad? Las que son producidas por el propio niño, y las integradas. Bien, así como para dejar como aún más claro, digamos, los aspectos básicos del análisis, entonces la función sintáctica y la de pero y porque, pues es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Como función sintáctica, pero bueno, se consigna el uso de pero ligado a una relación adversativa entre dos proposiciones en un mismo enunciado, porque pues se consigna el uso de porque ligado a una relación causal entre dos proposiciones en un mismo enunciado. En la función pragmática tendríamos entonces que pero se describe, ¿verdad? En la función pragmática de pero se describe el uso de pero relacionado con la estructura de la conversación, ¿verdad? Y con la dinámica del intercambio dialógico. En el caso de porque, pues se describe el uso de porque relacionado con la estructura conversacional para marcar alternancia de turnos. Respecto de las macrofunciones, tenemos las tres macrofunciones de Halliday. Tenemos la interpersonal, la textual y la ideativa. Pues la interpersonal va a ser el uso interpersonal, ¿verdad? Que va a estar relacionado con la conversación y el diálogo, y por tanto, pues con el manejo de las intervenciones en la interacción, ¿verdad? Y su valor es pragmático y su función de marcador de alternancia de turno de habla, que va a ser muy frecuente en los niños más pequeños. El uso textual, pues los usos textuales son aquellos en los que el nexo sirve para organizar y estructurar el discurso, creando una unidad coherente y cohesionada, ¿verdad? O sea, un texto. Y pueden establecerse dos tipos de cohesión, con el otro interlocutor o la propia, ¿verdad? Y su valor es pragmático y su función es hilar el discurso y dar continuidad a las intervenciones. Y la función ideativa es, pues, el nexo conecta dos proposiciones codificadas por dos unidades gramaticales de naturaleza verbal bajo
emitidas bajo el mismo contorno entonativo, sin pausas entre ambas. Y su valor pues es gramatical. Para lograr, bueno, cuando trabajamos con corpus, ustedes saben que estamos en un terreno de mucho trabajo, ¿verdad? Los corpus implican mucho trabajo y hay que devolverse a los corpus dependiendo del objetivo que uno tenga. En este caso, inclusive volver a oír las grabaciones para poder identificar si realmente hay algunas, ¿verdad? De los textos, ¿verdad? De los enunciados emitidos por el niño estaban en el mismo contorno entonativo para tomar la decisión si era una función ideativa o si era una función, ¿verdad? Textual, ¿verdad? Entonces hay que devolverse para ver cómo está el asunto. Entonces, claro, implica un poquito de trabajo, ¿verdad? Bueno, mucho trabajo. Respecto a las construcciones, bueno, están las compartidas o verticales, ¿verdad? Que eso es algo que es muy reciente en esta forma de abordar la gramática en proceso, porque entonces, como les decía, pues hay que considerar tanto lo que dice el adulto como lo que dice el niño, porque parte de lo que dice él, o sea, los niños continúan con la oración o con el texto del adulto, ¿verdad? Asumiendo como suyo parte de lo que el adulto está produciendo. Y posteriormente, pues ya el niño lo va a producir de forma individual. Entonces, en estas construcciones verticales o compartidas, pues son aquellas construcciones en las que participa el adulto y el niño en turnos distintos, ¿verdad? Entonces el adulto dice una parte y el niño dice, pero tal cosa, ¿verdad? O porque tal cosa, o continúa, ¿verdad? Y las construcciones individuales, pues son construcciones que se las produce enteramente el niño en un solo turno o en varios. Entonces esas construcciones pueden ser individuales en una intervención, ¿verdad? Horizontales, o individuales en varias intervenciones, ¿verdad? En varias intervenciones donde claramente en la grabación, ¿verdad? Se nota la pausa, ¿verdad? Que hace el niño, ¿verdad? Y entonces, pues son construcciones que bien son individuales, pero son con curvas entonativas distintas, entonces son verticales. Y las construcciones integradas, pues responden a la estructura prototípica, ya sea si son construcciones adversativas o causales en la gramática adulta. Bien, vamos a centrarnos con exclusividad en el nexo pero, porque vieran que ya por la experiencia con este trabajo virtual que tenemos en la universidad, ¿verdad? Dada la pandemia, estas cosas resultan como muy cansadas. Entonces yo dije, bueno, no los voy a cansar tanto. Entonces voy a centrarme en pero y solo en las conclusiones retomo lo que logramos identificar de por qué. Entonces, se analizan 366 usos de pero aportados por 51 niños. Recuerden que eran 51 niños que aportaron, que usaron este nexo, distribuidos en los 8 grupos de edad, quienes ofrecen ejemplos según su edad y nivel de desarrollo discursivo. Así, los niños de los primeros grupos aportaron menor cantidad de texto respecto de los grupos superiores. Y particularmente, ¿verdad? Hay un grupo que se destaca, que es el grupo número 6, porque ahí, teníamos 2 niños con un desarrollo lingüístico superior a sus compañeros. Ahora, por las circunstancias de la conformación de la muestra, era imposible, ¿verdad? Identificar, porque eso tampoco fue un objetivo inicialmente en la conformación del corpus, identificar el nivel de desarrollo lingüístico de los niños, sino que, bueno, dadas las formas de recoger el corpus cuando se llegaba a la escuela, porque esto fue un corpus que se recogió en instituciones educativas, pues se le solicitaba al educador los niños que correspondían a tal número de la lista, ¿verdad? Y fuera como fueran, siempre y cuando tuvieran ciertas características, que no tuvieran problemas de lenguaje, que no estuvieran en terapia de lenguaje, etcétera, ¿verdad? Pero ya a lo que es desarrollo lingüístico, pues no, ¿verdad? Entonces eso va a ser, y eso es la conformación de las muestras en términos generales, ¿verdad? Por eso los estudios que se hacen con 2 niños, con 3 niños, en un espacio geográfico del mundo hispánico, y se hacen estudios similares en otro espacio con 2 o 3 niños, pues son niños con contextos diferentes, y a veces
los procesos de las estrategias utilizadas por los niños son los mismos, pero los tiempos en las que lo utilizan van a ser distintos dependiendo del input lingüístico que tengan esos niños. Entonces, pues, esos son cuestiones específicas de las muestras con este tipo de niños. Bueno, aquí ustedes, bueno, con muestras infantiles. Aquí ustedes tienen un gráfico en el que muestra la distribución de pero por grupos de edad según la función del discurso, ya fuera pragmática o sintáctica, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven que aquí están los totales, ¿verdad? El total, el azul es el uso pragmático y el verde es el uso sintáctico. Entonces, tenemos que respecto de los valores con que se usa pero, destacan los pragmáticos, con una representatividad de un 72%, aquí lo podemos bajar, ¿verdad? Y aquí vemos un poquito más aquí. Aquí más o menos estaríamos con el uso pragmático, un 72%, mientras que los usos sintácticos alcanzan un 27%. Esto es, aquí lo vemos, ¿verdad? Si nosotros pensamos, ¿verdad? Hacemos lo que han hecho los otros colegas de los otros países que han trabajado nada más con este rango de edad del 1 al 4, ¿verdad? O sea, de 2 años a 4 años, vamos a ver que lo normal, tal y como a ellos también les sucede, es que el uso de este nexo va a ser prácticamente un uso pragmático, ¿verdad? Y luego se va asomando el uso gramatical poco a poco, ¿verdad? Va conviviendo con el uso pragmático. Vemos que en el primer rango de edad, por lo menos a nosotros, no nos aparece ni una sola vez el uso de pero con función sintáctica, ¿verdad? Bien, y vemos aquí, como yo les decía, el grupo 6, ¿verdad? Donde tenemos los niños con mayor desarrollo lingüístico, vean en el uso aquí sintáctico de pero respecto del uso pragmático. Los dos conviven, pero aquí vemos la riqueza en el uso de este nexo, ¿verdad? Entonces, tal como lo había señalado Enríquez Martínez en su muestra con niños de 2 a 4 años, pero aparece en el habla infantil para desempeñar inicialmente funciones pragmáticas, situación similar a la nuestra. Vemos que si nos atenemos a los primeros 4 grupos, entonces el 90,77% son usos pragmáticos y solo un 9,2% son usos sintácticos. Los valores sintácticos aportados por los niños nuestros, principalmente, como vemos aquí, después de los 4 años, que es donde está el grueso de usos sintácticos, se usan para establecer una relación semántica opositiva o restrictiva, ¿verdad? Que es la relación designada como adversativa en los textos de sintaxis general. Entonces veamos aquí, por ejemplo, este ejemplo de esta chiquita que está trabajando sobre un cuento, ¿verdad? Y entonces uno de los aspectos para motivar el discurso, porque recuerden que esto se hace con textos narrativos, entonces se trabaja con cuentos, con historia, ¿verdad? Que el niño cuente, ¿verdad? Sacarle el discurso narrativo, que es el que nos va a aportar más información. Entonces, pues el adulto le dice, mira aquí, ¿verdad? Le está mostrando una lámina y entonces la chiquita, refiriéndose a la lámina, dice, bueno, voy a leerlo con ortografía, ¿verdad? Convencional. Entonces, tratando de subirse a la cama, pero no podía. Bueno, era un animalito que estaba tratando de subirse. Entonces, la chiquita dice, tratando de subirse a la cama, pero no subía. Entonces, vean el uso de pero, ¿verdad? En función, sintáctica. Y entonces el adulto continúa con su dinámica. ¿Por qué no podía? ¿Verdad? Esa es la dinámica del adulto para obtener más texto en el niño y también para ofrecer un andamiaje para el desarrollo del lenguaje y en este caso, pues, situándonos en este texto, ¿verdad? A nivel oracional, en el caso nuestro. Veamos aquí, por ejemplo, en estos ejemplos que les tengo aquí, esta chiquita dice, y si hay viento, vienen los picacalzones.
pero si hay sol, no vienen porque se calientan, ¿verdad? Entonces, vean, si hay viento, vienen, pero si hay sol, ¿verdad? Esta relación opositiva, en el grupo 4, vemos aquí, dice, Renata tiene iPad, pero teléfono no, ¿verdad? Con el mundo tecnológico que vivimos, ¿verdad? Está impregnado en todos nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, que lo vamos a analizar luego en las estructuras verticales, ¿verdad? Aquí dice, el adulto, el afán es sacarle texto al niño y entonces busca maneras. Entonces le dice, ay, juguemos de que usted es la teacher y que yo soy la niña, ¿verdad? La teacher, porque bueno, esto era una institución privada. Dice, entonces dice, ok, le dice ¿verdad? Juguemos. Entonces, ok, entonces dice la chiquita, pero yo no soy pequeña. Pero yo soy pequeña, perdón, pero yo soy pequeña. Entonces, aquí vea que está tomando, ¿verdad? Parte, o sea, continuando para formar, ¿verdad? Su texto está tomando parte de el antecedente del adulto, ¿verdad? Entonces le dice el adulto, usted es la teacher. ¿Qué le parece, teacher, si me cuenta un cuento? ¿Cuál es el objetivo? Que la chiquita cuente un cuento. Entonces dice la chiquita, bueno, pero yo no puedo ser la teacher porque no soy grande, ¿verdad? Entonces vean este uso, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Tomando como antecedente el texto producido por el adulto, ¿verdad? Aquí vamos a verlo con valor restrictivo. Dice, está hablando de un balde. Entonces dice, entonces, vamos a ver aquí en esta línea. Entonces, ahí había un baldote, pero un balde en forma de corona, ¿verdad? Están restringiendo el tipo de balde, ¿verdad? Veamos aquí. También en esta misma función restrictiva. Están hablando de las mascotas. ¡Ay, qué bello! ¿Y tienes animales, mascotas, de verdad? No, dice la niña. Y entonces dice, bueno, ustedes, no sé por qué seleccioné, pero fue involuntario ejemplos de niñas, estoy viendo ahora, pero tengo también de niños en el texto completo, pero no sé por qué, no fue intencional, ¿verdad? Entonces viene aquí el texto y dice la chiquita, bueno, no, unos conejos que viven, pero muy lejos, ¿verdad? Entonces, vean los valores. Aquí tenemos en función de conector, ¿verdad? Dice, sí, es que nos tenemos que ir bien, pero bien temprano porque si no nos deja la buceta, ¿verdad? Está aquí vean que no es un uso restrictivo, ¿verdad? Sino es un uso de conector. Bien, en términos generales, los usos pragmáticos de pero tienen dos valores, uno pragmático interaccional y otro pragmático discursivo. El primero está relacionado íntimamente con la conversación y el diálogo, o sea, con el manejo de las intervenciones en la interacción y se denomina en la terminología de Halliday 1975 macrofunción interpersonal. Y el segundo sirve como nexo para organizar y estructurar el discurso y se identifica con la macrofunción textual. Vamos a ver ahora esa función pragmática ya cuando vamos a entrar a las macrofunciones, vamos a verla, la vamos a ver ya desde el punto de vista si esa función pragmática es o interpersonal, con función interpersonal o textual. Y entonces tenemos aquí este cuadro que es muy interesante ver cómo se van moviendo los números, ¿verdad? Los porcentajes dependiendo de cómo nos vamos posicionando. Recuerden ustedes la primera línea del cuadro anterior que en el primer rango de edad toda la línea era de color azul porque todos los usos eran pragmáticos, no había uso sintáctico, entonces por eso aquí tenemos un 0, no hay uso sintáctico que sería el ideativo y el uso pragmático ya aquí lo tenemos ya no en un solo conglomerado, sino separado como interpersonal o textual, ¿verdad? Recordando el cuadro anterior. Entonces vemos así, dice, pues los grupos 1 y 2, ¿verdad? Que serían los niños de 2 a 3 años, usan
la partícula pero con función interaccional para establecer cambio de turno en la conversación, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí esto junto, esto es como más o menos como un 42% para establecer este cambio, ¿verdad? En función interaccional, ¿verdad? Para establecer un cambio de turno en la conversación. Y para cohesionar el discurso, vemos 54 y 52, ¿verdad? Si asumimos que esto es, estos dos haciendo unión de grupos, esto nos va a equivaler más o menos a un 53%. Entonces, ¿qué utilizan este nexo para cohesionar el discurso propio con el otro interlocutor? Es frecuente en estos grupos que el turno del niño inicie con los adverbios sí o no, como respuesta a una pregunta hecha por el adulto interlocutor, seguido del nexo pero, con el objetivo, pues, de cohesionar el discurso. Y es un patrón que ya había encontrado Varela 2004, quien arguye que podría pensarse que el niño toma como propia alguna parte o la totalidad del enunciado del adulto mediante la partícula adverbial sí o no, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ahora me devuelvo este cuadro que lo vamos a seguir viendo. Vea, por ejemplo, el adulto le dice, ¿ocupa ayuda? Entonces dice el niño, bueno, aquí tengo un niño, ¿verdad? No, sí. Entonces el adulto le dice sí. Entonces el niño dice no, pero yo subo sola, ¿verdad? Yo subo, ¿verdad? Ok, entonces vamos aquí, vemos también, pues lo tenemos también como marcador pragmático. Veamos aquí, por ejemplo, pero se usa también para tomar el turno en la interacción y no necesariamente para hilvanar la producción textual con lo dicho por el otro interlocutor, haciendo uso en este caso de pero como marcador pragmático que conecta dos turnos de habla, que es un uso característico de este segundo año de vida, ¿verdad? Entonces tenemos el adulto sigue siempre, ¿verdad? Pidiendo cuentos. Yo quería un cuento, pero el chiquito para continuar, ¿verdad? El discurso le dice, pero esa abeja te va a picar, ¿verdad? Ah, le dice el adulto. En los dos primeros rangos de edad, los valores textuales e interpersonales son bastante próximos, con una leve superioridad de la función textual discursiva en virtud, me voy a devolver, ¿verdad? Que vean que son bastante próximos, este cuadro es muy ilustrativo, en virtud del tipo de discurso intencionalmente, ¿verdad? Que intencionalmente se trató de elicitar, que era el discurso narrativo. A partir del grupo 3, los valores interpersonales de pero disminuyen. Ustedes lo ven aquí, cómo disminuyen los valores interpersonales en favor de los valores textuales, ¿verdad? Como contraparte, se eleva pues, la frecuencia del uso de pero con valores textuales, funciones predominantes en el transcurso de los 8 grupos, de los 8 rangos de edad analizados. Cabe señalar que la fluctuación porcentual de los valores textuales en algunos grupos se asocia con el aumento de pero con el valor gramatical, ¿verdad? Cuando fluctúan, bajan estos, ¿verdad? Pues va aumentando su valor gramatical. Vean que siempre se destaca el rango 6, el grupo 6, que es el grupo que es donde tenemos estos niños con un mayor desarrollo lingüístico. Por otra parte, cabe indicar que nuestros resultados son similares a los encontrados por Enríquez Martínez, 2017, quien señaló el valor textual como el más frecuente en el rango de edad de 2 a 4 años. Este valor, que es el que nosotros también tenemos como más frecuente, pero difieren levemente en el comportamiento de los valores interpersonal e ideativo, pues en los datos con niños españoles el valor interpersonal es superior al ideativo, y en los nuestros la relación es inversa, como ustedes pueden ver, es superior el ideativo, ¿verdad? A partir de los 3 años que el interpersonal, ¿verdad? Y esta sí es una relación que encontramos inversa con la muestra de los niños españoles. Bien. Bueno, entonces aquí vemos, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, en el grupo 7 que no se usa
con valor interpersonal, ¿verdad? La fuerza es el valor textual y por supuesto que un mayor uso del valor ideativo, ¿verdad? O la estructura gramatical prototípica, ¿verdad? Estos son los usos pragmáticos, ¿verdad? Dando mayor fuerza a ¿verdad? Vamos a ver, vamos a irnos a los ejemplos. Estos ya los habíamos visto. Ah, no les tenía aquí ejemplos. Bueno, es que ya me perdí. Vamos a ver los tipos de cohesión. Los tipos de cohesión. Recuerde cohesión con otro interlocutor, ¿verdad? En la construcción de los enunciados con estos nexos, la cohesión propia y la cohesión sin identificar es lo que sucede a veces en los corpus cuando hay, y pues son corpus orales y corpus con niños, que pues hay partes de los textos que no se comprenden, ¿verdad? Por alguna situación del audio, ¿verdad? El niño habló demasiado bajo, bueno, pues entonces no se comprenden, se identifican los nexos, pero no se pueden explicar, porque no se cuentan con suficientes datos, ¿verdad? Bien. Entonces, en este cuadro se sintetiza el tipo de cohesión establecida por Pero con otro interlocutor o propia en los 8 grupos. Es oportuno señalar que la cohesión con otro interlocutor devela un mayor apoyo del adulto, quien estimula la producción oral mediante el esquema pregunta-respuesta, ¿verdad? Que esto ya lo vimos, ¿verdad? Con los diferentes patrones, que ya sea de extensión o de reiteración, ¿verdad? De extensión, cuando se le dice se le pregunta al niño algo sobre la mamá, y entonces le dice, y su papá, y su abuelita, y su hermano, ¿verdad? Y de reiteración, ajá, y qué más, y qué más, y qué más, ¿verdad? Para ir sacando más texto en el niño, ¿verdad? Y además, pues, en ese proceso adquisitivo, pues ese es un andamiaje perfecto. Mientras que la cohesión individual se genera cuando el niño articula su propia secuencia narrativa con poca intervención del adulto, ¿verdad? A menor intervención del adulto, mayor desarrollo lingüístico, ¿verdad? A menor, a menor y a mayor intervención del adulto, pues el niño todavía requiere mucho más andamiaje. Ahora, esos son procesos normales, que el niño necesite andamiaje, pues lo va a necesitar, ¿verdad? El apoyo del adulto, y cuando más se suelte de ese andamiaje, siguiendo la terminología de Vygotsky, ¿verdad? Ese desarrollo real, digamos, actual al desarrollo potencial, ¿verdad? Entonces lo que está en la zona media es ese andamiaje o zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Pero hablamos desde el punto de vista de la adquisición de la lengua, de ese andamiaje que le da el adulto, con este mismo con este estilo, ¿verdad? De interrogativo, ¿verdad? Que tenemos fundamentalmente los docentes, ¿verdad? Con ese estilo interrogativo, pues estimulamos el desarrollo. Vamos a ver. Entonces, aquí ustedes ven que en los grupos 1 y 2 la cohesión con el otro interlocutor pues supera en 2/3 la cohesión individual, ¿verdad? Vean ustedes en estos grupos, ¿verdad? Claro, son los niños más pequeñitos, necesitan más andamiaje. Y aquí vemos, ¿verdad? Una producción más solitos, ¿verdad? Al iniciar el 3er año de vida, esta situación cambia, cobrando mayor importancia la cohesión individual. Vean, teóricamente, un hito en el desarrollo del lenguaje se ubica aquí, ¿verdad? Bueno, en el desarrollo, en la adquisición, ¿verdad? En el desarrollo del lenguaje y su adquisición se ubica a los 3 años. Vean, este cambio de porcentajes es muy importante porque pasamos de una cohesión con otro interlocutor a una cohesión propia, ¿verdad? Y estamos refiriéndonos al nexo pero, ¿verdad? Utilizado en la misma estructura solito y no con el andamiaje del adulto. Pero estos, los 3 años, cuando se habla, digamos, de hitos en el desarrollo en el desarrollo del lenguaje, pues a los 3 años ya los niños tienen que, hablando en términos de desarrollo y contextualizando a la etapa a la edad de ellos, ¿verdad? Ya el niño es capaz de establecer una conversación una conversación, por supuesto que no como la de nosotros, sino la que podemos establecer nosotros como adultos, sino con las temáticas de su entorno, ¿verdad?
de tal forma que él hace preguntas y él se da a entender y puede seguir una conversación con un tema de su contexto manejado por él, de su familia, de sus juguetes o de las situaciones que vive en el jardín infantil, ¿verdad? Esto es aquí se marca un hito en el desarrollo del lenguaje del niño y aquí nosotros vemos eso, lo vemos claramente en esta relación, ¿verdad? Porcentual. Esto es interesantísimo, aunque aquí bueno, aquí no, esta no la tenemos que ver, son estas dos, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo los números reflejan lo que teóricamente se ha señalado por muchísimos investigadores. Yo no sé cómo voy de tiempo porque yo hablo mucho. Sergio, ¿cómo voy? O voy a fijarme en la hora. 3:30. Señor, ustedes me dicen cuándo paro, ¿verdad? Pues creo que puede tomarse Puedo ir parando, ¿verdad? unos 5 minutitos más. Bueno, ve, yo sabía que iba a durar mucho. Entonces, vea, lo que voy a hacer es que el texto está completo, terminado. Voy a irme a las conclusiones, voy a saltarme todo esto y voy a irme a las conclusiones. ¿Le parece, Sergio? De acuerdo, claro que sí. Bueno, entonces, voy a irme a las conclusiones. Bueno, a mí como me gusta esto, entonces de ahí seguro me emociono, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Voy a centrar en las conclusiones de Pero. Dice así. De acuerdo con los datos obtenidos por el corpus, la edad de emergencia de la partícula Pero puede ubicarse entre los 2 años y medio y los 3 años. Edad similar a la señalada por Enríquez Martínez 2017 para niños españoles. Durante el segundo año de vida, el nexo Pero se utiliza básicamente con valores pragmáticos, pero por tanto, se corrobora lo encontrado por Enríquez 2017 con niños de 2 a 4 años, quien había señalado que la partícula Pero se usa en el habla infantil para desempeñar inicialmente funciones pragmáticas. Las funciones sintácticas aparecen esporádicamente a los 3 años y se consolidan después de los 4 años. En total, la representatividad de los valores pragmáticos es de un 72,77%, mientras que los sintácticos alcanzan un 27,32%. El primer uso sintáctico se ubica en el segundo semestre del segundo año. A partir de los 3 años, se incrementa el uso sintáctico de esta partícula, alcanzando su máxima representatividad en los grupos 5 y 7. Los valores sintácticos aportados por los niños después de los 4 años son básicamente para establecer una relación semántica o positiva o restrictiva, relación designada como adversativa en los textos de sintaxis general. Los usos pragmáticos presentan 2 valores, uno interaccional relacionado con la conversación y uno discursivo utilizado para organizar y estructurar el discurso. El valor interpersonal disminuye a partir de los 3 años, cediendo espacio al valor discursivo textual, aspecto relacionado con la habilidad del niño para producir textos de mayor longitud y de forma más independiente según crece en edad y en experiencia lingüística. Por otra parte, es oportuno resaltar la importancia de la estrategia interactiva del adulto en la estimulación de la producción oral, mediante el esquema pregunta-respuesta, antesala, para la producción individual, tanto textual como sintáctica. Se revela así la trascendencia del input lingüístico en el desarrollo gramatical del niño. La producción de un discurso infantil cohesionado no solo denota madurez en la producción oral, sino también un acompañamiento oportuno en el proceso adquisitivo del lenguaje. La apropiación de la partícula Pero evoluciona del uso en estructuras compartidas a individuales y finalmente integradas. Estas últimas se evidencian notablemente a partir de los 4 años y por tanto podría afirmarse que entre los 4 y 5 años el niño ya ha adquirido plenamente las construcciones coordinadas adversativas. Vamos con porque para que sepan un poquito de porque y termino. Porque, bueno, el nexo porque se utiliza en el transcurso de los 2 a los 6 años, tanto en función gramatical como pragmática, pero con un predominio marcado del uso pragmático. El uso pragmático es básicamente representado por marcadores explicativos de justificación y usos interactivos, cuyo objetivo es el establecimiento de una conexión con el texto emitido por el adulto interlocutor. El uso gramatical corresponde a una oración causal, muchas veces motivada por el adulto.
La función gramatical de porque representa un 18,74% en el rango de edad de 2 a 4 años y un 30,58% en el periodo de 4 a 6 años. Datos que muestran claramente el aumento de la complejidad oracional en las muestras de habla. Al agrupar los datos generales por macrofunción, ya sea interpersonal, textual e ideativa, la función textual va creciendo al ritmo que crecen los grupos en edad y de manera inversa disminuyen los usos interaccionales, cediendo terreno a otros contextos semánticos, discursivos y gramaticales más complejos. El nexo porque aparece en estructuras compartidas, individuales e integradas en virtud de la estrategia de licitación utilizada por el adulto y la madurez lingüística del niño. Las estructuras compartidas son producto de la estrategia de co-construcción y responden a una concepción del diálogo como espacio para construir el conocimiento lingüístico. Las estructuras individuales pueden requerir una o varias intervenciones infantiles, según sea la participación del adulto y del niño. Finalmente, las construcciones integradas se van afianzando poco a poco, pero compartiendo sin que desaparezcan las otras funciones, que desde el punto de vista pragmático son necesarias en la interacción oral. En suma, si se toma en cuenta que el niño de 6 años se prepara para ingresar al ciclo escolar, es muy útil continuar favoreciendo en el ámbito escolar el discurso explicativo y por tanto el uso de porque tanto en función gramatical y pragmático-discursiva, pues a corto plazo y durante todo el periodo escolar, el niño tendrá que ofrecer explicaciones de procesos, hechos históricos, procedimientos, así como crear justificaciones a partir de preguntas encabezadas o la frase interrogativa ¿por qué? ¿Por qué? Recapitulando, tanto el nexo porque como pero en su función gramatical, independientemente del momento en que aparezcan por primera vez, están consolidadas después de los 4 años de edad. Información básica para construir instrumentos de evaluación de la secuencia evolutiva del proceso adquisitivo de las construcciones oracionales complejas. Se corrobora, además, lo encontrado por los investigadores citados en el sentido de que los nexos porque y pero son partículas plurifuncionales, usadas con funciones pragmáticas, textuales e ideativas. Igualmente, se revalida la importancia de las construcciones compartidas o verticales en el proceso de adquisición de estructuras complejas, como las causales y las concesivas. Dicho de otra manera, la interacción con el adulto es vital para el proceso, para la adquisición del lenguaje infantil. Disculpen que les haya quitado tanto tiempo. Con esto termino. Agradecemos a la doctora María Luz Murillo por su presentación. Ahora abriremos un espacio para preguntas o comentarios. Carla. Me verán. Adelante. ¿Yo? ¿Sí? Sí, doña Carla. Sí. Bueno, felicitar a Marielo. Siempre es un gran gusto escuchar estas investigaciones sobre el habla infantil de una experta como es Marielos en ese campo. Y me pregunto, Marielos, si obviamente que estos estudios están basados en este corpus de que son interacciones con adultos, si tenés también corpus de conversaciones entre niños solamente, o sea, solo niños, o si sabes si este tipo de trabajo también se ha realizado con interacciones entre niños sin adultos, si eso implicará alguna diferencia. Bueno, nosotros hemos recogido en otros momentos corpus entre niños, ¿verdad? Lo que pasa es que esos corpus implican mucha dificultad y bueno, este en particular es con el adulto, ¿verdad? En interacción, ¿verdad? Porque como trabajamos con un rango tan amplio de 2 a 6 años, si trabajamos de 4 a 6 nada más, sí es más posible lograr un corpus bastante sustancioso con interacciones entre niño y niño. Con los más pequeñitos, no, porque hay que estar sacando el texto, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la dificultad.
pero bueno, en un momento trabajamos con grabaciones, inclusive eso fue uno de los objetivos míos, pero no, o ha sido en un momento me compré unos aparatos para ponerle a los chiquitos y que hablaran y todo. Yo ahí un día estos dije, yo con esos aparatos y no los he usado, pero por la dificultad. Y también que, dadas las situaciones, ¿verdad? Del comité ético nuestro y también el acceso a las instituciones educativas, cada vez es más complejo, ¿verdad? Recopilar ese tipo de corpus. Ahora, si hay investigaciones con corpus, ¿verdad? Con niños en interacción, lo que pasa es que son corpus muy pequeñitos y bueno, para el caso nuestro, que era ver, ¿verdad? La secuencia evolutiva, pues no se podía centrarnos, ¿verdad? En un corpus así, a no ser que hiciéramos otro tipo de trabajo. Pero sí, bueno, es algo que ahí está por hacer, ¿verdad? Y que, bueno, yo espero que en algún momento pueda usar esos aparatos que compré, ¿verdad? Para recoger un corpus así. Y podría ser que la situación sea distinta, porque vea que aquí estamos viendo el andamiaje, ¿verdad? Que es tan importante del adulto, ¿verdad? En los niños, pues, no sé, los trabajos que hay hechos en el mundo hispánico, ¿verdad? Eso que les cito, son con la intervención del adulto. Gracias, Marielos. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario o pregunta? Don Víctor. Adelante, don Víctor. Bueno, agradecerle a Marielos este trabajo y su generosidad por ponerme ahí, ¿verdad? Lo único que yo hacía era contribuir en algunos aspectos mínimos, pero no sabía que me iba a poner ahí, ¿verdad? Porque realmente es su trabajo, ¿verdad? Y por otro, señalar algo muy importante, que desde hace, digamos, buen tiempo, el programa se ha preocupado también por hacer aportes a lo que es el sistema educativo costarricense, aportar a la didáctica de la lengua en este caso, ¿verdad? Partiendo del contexto nuestro, partiendo del sujeto mismo de la educación, ¿verdad? Este ha sido el gran trabajo, creo yo, de Marielos. Y muy contento porque esta sesión termina con dos comunicaciones interdisciplinarias, ¿verdad? La de hace un ratito de lingüística y lingüística computacional y de educación lingüística, ¿verdad? Estoy seguro de que van a seguirse promoviendo este tipo de investigaciones. Eso es lo que yo quería decir nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Y alguien más? Sí, yo me sumo a las palabras tanto de doña Carla como de don Víctor, felicitando a Marielos por esa labor de años. Ella es la gran experta en este campo. Aprendiz. No, ya. Hace algunos años sí, pero ahora es la gran experta. Entonces, Marielos, de verdad, felicitarla y agradecerle por la generosidad de siempre para participar en el coloquio nuestro, que es el coloquio suyo también, ¿verdad? Usted también pasó por lexicografía, ¿verdad? Y está muy vinculada a nosotros, por supuesto. Y pues también comentar algo, digamos, cercano a lo que acaba de mencionar don Víctor, destacar el gran valor que tienen estas investigaciones, las investigaciones que durante años ha llevado a cabo la doctora Murillo, en el ámbito de la didáctica de la lengua. Y pues el comentario, no sé si Marielos quiere referirse al respecto, creo que estas investigaciones son tan valiosas y creo que arrojan resultados tan importantes que sería una lástima
que se desaprovechen, ¿verdad? Entonces, no sé si quiere referirse a de qué manera se aprovechan, si se aprovechan tanto en el ámbito de la escuela de formación docente, de donde salen los formadores de niños de preescolar, ¿verdad? Si hay otras instancias que pueden aprovechar esos resultados, porque recalco, me parecen resultados importantes, valiosos para mejorar la educación costarricense en este caso. Bueno, bueno, yo creo que sí, las investigaciones que todos hacemos, la idea es que se aprovechen, ¿verdad? Que alguien las aproveche, ¿verdad? Los estudiantes estudiantes universitarios, los docentes, digamos, en el caso de los trabajos, digamos, ya de análisis descriptivo, como los que fueron fruto de este proyecto, tal y como están planteados, no están escritos para docentes, porque hay que hacer la transposición didáctica, ¿verdad? Que ya sería cuando se hacen los instrumentos, bueno, ya el instrumento, el test que se hizo, ¿verdad? A partir del perfil morfosintáctico ya está elaborado, ahora viene la tarea de hacer el pilotaje con niños, con un grupo, ¿verdad?, pequeño de niños para poder validar las láminas y validar en una primera etapa los ítems y ya después pues, hacer un documento a nivel nacional, una validación nacional para que ya se pueda publicar como manual para maestros. O sea, todo lo que nosotros hacemos, si queremos que llegue a los maestros, tiene que publicarse con un lenguaje de divulgación, ¿verdad? O sea, otro tipo ya de escritura, no para especialistas, y adecuado, ¿verdad? Con esa inclusive transposición a ellos y con como manual educativo con recomendaciones, con actividades, o sea, convertir este texto en un texto mucho más llano y más enfocado hacia la mediación pedagógica, ¿verdad? Si nosotros queremos que lo que hacemos tenga sentido, o sea, le llegue a la comunidad, tiene sentido porque aquí lo estamos compartiendo ¿verdad? Y estamos aportando, pero para que el docente, ¿verdad? Que sería nuestra meta final, el docente y los niños lo puedan aprovechar, hay que hacer otro documento distinto, ¿verdad? Y entonces esto es lo que hace que las cosas sean como más... implica mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, que es que a uno no le da tiempo de hacer las cosas, ¿verdad? Ahí tengo un manual para docentes que lo terminé, pero no lo he revisado, porque uno tiene que guardar y luego revisar a ver, ¿verdad? Para ver si no fue, ¿verdad? Si usó el lenguaje adecuado, bajarle un poquito, ¿verdad? Meter un poquito más la cuestión de la mediación pedagógica, ahí en eso estoy. Pero hay que hacer eso, no solo yo, sino todos, porque todo lo que hacemos tiene proyección al sistema educativo, pero hay que darle otra presentación. Hay que darle una presentación para secundaria, si es que está orientado hacia secundaria, hay que darle una presentación para primaria, si está orientado hacia primaria, para que se aproveche, ¿verdad? Porque es una lástima que hagamos cosas muy valiosas y que se queden entre nosotros, porque si no hacemos otro tipo de publicación, se queda entre nosotros. Nada más, ¿verdad? Pero sí, Sergio, sí, pues ahí yo trato, ¿verdad? No como el chiste, pero en realidad yo trato, ¿verdad? De que llegue al sistema educativo, ¿verdad? Las cosas que con tanto esfuerzo hacemos, porque son horas de, ¿verdad? Mucha dedicación, mucho tiempo. Usted trata y lo ha hecho porque sí tiene publicaciones en ese sentido, María Luz. Entonces, por ese lado iba la pregunta, porque sé que usted trabaja en ese sentido también, por supuesto. Algo breve, yo. Sí, bueno, precisamente mucho de este trabajo de verdad que se está aprovechando entre personal docente del Ministerio de Educación. El libro Creciendo en Palabras está colgado en la página del MEP y de este libro tenemos que sentirnos muy orgullosos porque yo lo voy a decir así, es en mi opinión muy modesta, pero es lo mejor que se ha escrito sobre didáctica del vocabulario en primaria en Costa Rica, hacia atrás y ahora. Bueno, creo que el de Gallini fue muy bueno en su tiempo, pero este libro es excelente, ¿verdad?
Y ese libro está colgado ahí, y ese libro, muchas conferencias dictó Marielos al respecto, ¿verdad? De modo que otro libro que también se aprovechó mucho en el sistema educativo, inclusive ha trascendido fronteras porque me lo han pedido para el sistema en Guatemala, es el de disponibilidad léxica, ¿verdad? Y lo más halagüeño para nosotros es que tiene el sello Serie Léxicos, ¿verdad? Que está dando, digamos, una prueba de buena conducta, ¿verdad? Eso quería agregar nada más. Gracias. Adelante, don Antonio. Sí, gracias. No, yo quería felicitar a Marielos porque realmente esto es un trabajo de larga data. Yo fui asistente y me tocó trabajar en la... Señor director, fue mi asistente. ¿Qué les parece? Qué viejita que soy con las canas. Yo fui su asistente y me tocó trabajar en la transcripción de corpus, ¿se acuerda? Y además a las 6 de la mañana llegaba yo. ¿Verdad? Y entonces, no, yo quiero, bueno, aparte de felicitarla, decir que sí, que es una de las tareas pendientes que tenemos y también recordarle, ¿verdad?, al equipo de lexicografía que dentro de las tareas que tenemos pendientes para este año, pero yo sé que ha sido complicado, es precisamente un video para la utilización de los diccionarios, ¿verdad? Pero que esté dirigido precisamente a maestros, ¿verdad? Lo que pasa es que, tal y como lo dice Marielos, es decir, no es algo obvio, ¿verdad? Es decir, es que sentarse a pensar cómo hacer ese video no es fácil, ¿verdad? Porque tampoco no se puede improvisar, no es un video de Zoom que uno hace ahí, no sé, de alguna manera, ¿verdad? Sino que realmente debe haber algún tipo de, digamos, de metodología, ¿verdad? Pedagógica detrás de eso, ¿verdad? Y el problema es que eso puede resultar también muy caro y no tenemos financiamiento. De producción, pues sí. Es un audiovisual. Bien, ¿alguien más con algún comentario? Ok, bueno, si no tenemos más preguntas, nuevamente agradecemos a los expositores por sus valiosas intervenciones. Ahora le cederé la palabra a Daniela Sánchez. Bueno, antes de irnos, de parte del equipo organizador, ¿verdad? Queremos reiterarle el agradecimiento por estar presentes en esta actividad y quiero darles un par de anuncios. Primero, recordarles, por favor, si pueden llenar la pequeña encuesta que les puse acá en el chat. Es importante para nosotros conocer sus opiniones sobre la actividad, entonces les agradezco llenarla si no lo hicieron en la mañana. También recordarles que todas las charlas van a estar disponibles en el canal de YouTube del INIL. Y también, si quieren mantenerse al tanto de las noticias y otras actividades que desarrolla tanto el INIL como el posgrado en lingüística, como la Escuela de Filología, pueden seguirnos en la página de Facebook Lingüística UCR. Y por último voy a compartirles la pantalla para hacerles una invitación. Voy a enseñarles acá este afiche. Queremos invitarlos a la próxima actividad académica organizada por el INIL, que es el Seminario de Política Lingüística, Planificación Lingüística y Evaluación, que empieza a partir de la próxima semana. Si quieren más información sobre la actividad, pueden ingresar a la página del INIL en la pestaña de actividades. Pueden encontrar la información sobre la inscripción al seminario. Muchísimas gracias. Entonces voy a dejar de compartirles el anuncio y cualquier duda, cualquier comentario, estamos siempre disponibles. Y ha sido un gusto tenerlos presentes a todos en esta actividad. Gracias, Daniela.
Nuevamente, entonces, desde el programa de estudios de lexicografía del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica, deseamos agradecer el interés y la participación de todas las personas que nos han acompañado en este 10º coloquio costarricense de lexicografía. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta Gracias a Hasta ustedes. luego. Muchas gracias, muy grato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, don Víctor, y gracias, Sergio, por todo. A usted, hasta luego. don Juan Saludos, Carlos. Juan Carlos, y nos veremos en la próxima reunión. Sí. También Eso sí, virtual. donde estés, ahí estaré. Sí. Cuenta conmigo. Si no, Chao, Víctor. nos sacan la tarjeta roja.